Eran las 5:30 de la mañana en Dallas, todavía oscuro afuera y ya húmedo como el infierno. Estacioné en el mismo lugar que había ocupado durante 21 años, justo contra la cerca de alambre cerca del muelle 3. El teclado de la puerta se atascó un poco, como siempre, así que le di un empujón firme y me dejé entrar al patio. Déjame decirte algo sobre las mujeres que abren almacenes antes del amanecer. No lo hacen por gloria. Lo hacen porque alguien tiene que hacerlo, y porque nadie más lo hará bien. Esta es la historia de Lucía Pérez. Y lo que está a punto de suceder cambiará todo lo que crees saber sobre lealtad corporativa. Lucía tenía 57 años, con manos curtidas por 2 décadas de trabajo manual y ojos que habían visto cada amanecer desde que Titán Frat no era más que 3 remolques alquilados y un sueño desesperado. Vivía en Mesquite, pero su corazón latía en ese almacén del sur de Dallas, donde el olor a diésel y sudor se había convertido en su perfume diario. Nadie le pidió que abriera el lugar cada mañana. Simplemente lo hacía. Revisaba las montacargas en busca de fugas de fluido, limpiaba los espejos de los camiones, reiniciaba el tablero de despacho, preparaba la primera cafetera. Ese edificio no comenzaba a funcionar hasta que ella lo decía. Y cada hombre en ese muelle lo sabía. Caminó por el almacén con sus botas de acero, las llaves tintineando en su cinturón como campanadas de iglesia. El edificio respondía a su presencia. Las luces parpadeaban y se encendían, las puertas gemían en reconocimiento, el aire mismo parecía despertarse. Encendió la computadora de la oficina y abrió su correo electrónico. Ahí estaba, esperándola como una sentencia. Asunto: alineación y operaciones futuras. Sincronización breve hoy. Remitente: Sandra Villarreal, Recursos Humanos. El estómago de Lucía se apretó como un puño. Las reuniones de recursos humanos un lunes por la tarde significaban una sola cosa: recortes, despidos, reestructuración. Todas esas palabras suaves que significaban que alguien iba a perder su sustento. Pero Lucía siguió adelante. Su cuerpo entró en piloto automático. Limpió los espejos, distribuyó las hojas de inventario, actualizó el calendario de transporte. Como si mantener todo en movimiento pudiera deshacer ese correo electrónico. Podría ser cualquier cosa, se dijo a sí misma. Cambios en las zonas de entrega. Nuevo software. Pero sabía mejor que nadie. No pones la palabra alineación en un asunto a menos que alguien esté a punto de ser alineado directamente hacia la puerta de salida. A las 9 de la mañana, los hombres comenzaron a llegar. Ricardo, Manuel, José de recepción. Lucía lo saludó como si nada estuviera mal. No mencionó el correo. No quería comenzar rumores. El día se arrastró como un animal herido. Volvió a llenar el papel de la impresora, rellenó la estación de café, caminó por el muelle 2 veces solo para evitar revisar su bandeja de entrada nuevamente. A las 4:30, dejó de fingir. A las 4:45 en punto, caminó hasta la oficina de operaciones. Las persianas estaban medio cerradas. Adentro, podía ver a Sandra Villarreal sentada rígida como una tabla. Y junto a ella, Marcus Brennan, su nuevo CEO. Llevaba esa sonrisa ejecutiva de labios apretados, la que practican frente al espejo antes de destruir vidas. Lucía abrió la puerta y entró sin tocar. Marcus ni siquiera se levantó cuando entró. Simplemente asintió, como si fuera alguna vendedora que apenas recordaba haber ordenado. Lucía, dijo, juntando las manos frente a él. Gracias por venir. Primero, quiero agradecerte por tus años de servicio aquí. Apreciamos todo lo que has contribuido a Titán Frat. Eso fue todo. Sin apretón de manos, sin contacto visual que durara más de un segundo. Solo la línea vacía que practicas cuando estás cortando a alguien. Luego se volvió hacia Sandra como si Lucía ya no estuviera en la habitación. Sandra ofreció esa sonrisa tensa y educada, el tipo que usarías en un funeral de alguien que nunca conociste realmente. Como parte de los próximos cambios en la estructura operativa y en anticipación de una adquisición planificada, el equipo ejecutivo ha tomado la decisión de eliminar varios roles heredados, incluido el tuyo. Roles heredados. Eso era lo que era ahora. Una maldita reliquia. Sandra deslizó una carpeta por el escritorio como si fuera nada. Esto incluye un paquete de indemnización y todos los materiales formales de desvinculación. Legal lo revisó. Es estándar.
Lucía no la abrió. Necesitaremos tu credencial y tus llaves, agregó Sandra. Su voz aún ligera, como intercambiando pases de estacionamiento. Lucía no habló. Simplemente alcanzó su cinturón. El anillo de metal se sentía más pesado de lo habitual. 21 años de llaves, cada una etiquetada con su letra. Muelle 2. Cerradura auxiliar. Panel principal. Sala de bombas. Caja del medidor. Escotilla del techo. Llaves de puertas que la mitad de esa gente ni siquiera sabía que existían. Las dejó caer lenta y deliberadamente, justo en el centro de la mesa. El escritorio crujió. Marcus se movió en su asiento. Miró el anillo de llaves como si fuera algo inconveniente, algo que estorbaba. Entonces lo murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto. Nadie es irreemplazable. Lucía lo miró durante medio segundo. Él ni siquiera pudo sostener su mirada. Sandra se aclaró la garganta, probablemente para suavizar las cosas, pero Lucía no le dio la oportunidad. Se dio la vuelta y salió sin decir una palabra. El pasillo se sentía más largo de lo habitual. Silencioso. Pasó la máquina expendedora que había rellenado con su propio dinero cuando la corporación era demasiado lenta para enviar al contratista. Pasó el tablón de corcho donde había publicado cumpleaños y boletines de seguridad. Pasó la radio en el estante, todavía sintonizada en la estación de rock clásico que le gustaba. Nadie la cambió en todos estos años. Afuera en el muelle, el aire olía a caucho y calor. José estaba descargando paletas en la bahía 6. Le hizo un pequeño saludo, sin saber nada. Lucía no devolvió el saludo. No confiaba en que su rostro se mantuviera compuesto. Siguió caminando. Pasó las puertas enrollables de acero, pasó las líneas amarillas pintadas que una vez midió con tiza de rodillas, pasó la ventana de la sala de descanso donde Ricardo una vez arregló el microondas usando un tenedor y cinta adhesiva. Se detuvo al borde del estacionamiento y miró hacia arriba. Ese viejo letrero de neón zumbaba sobre el techo del almacén. Titan Frat. Una letra siempre parpadeaba. La T. Nunca la arreglaron. Solía bromear diciendo que nos daba carácter. Comenzaron con 3 remolques alquilados y una sola ruta hacia Shreveport. Eso fue cuando el transporte de carga significaba algo. Cuando cada carga era personal. Cuando solía acompañar los fines de semana solo para asegurarse de que las entregas se hicieran bien. Ahora era solo un logo. Una mentira brillante en una fuente corporativa. Lucía subió a su camioneta, cerró la puerta y se sentó un minuto antes de arrancar el motor. Sin música, sin llamadas, solo silencio. El viaje a casa tomó 30 minutos. No recordaba ni un segundo, excepto una cosa. Nadie es irreemplazable. Se reprodujo una y otra vez. Cada semáforo en rojo, cada señal de salida, cada milla de concreto entre ella y su apartamento, esas palabras la siguieron. Y por primera vez en 2 décadas, se estacionó en su lugar sin su credencial de trabajo prendida a su camisa. Lucía entró a su apartamento, tiró sus llaves en el plato y se quitó las botas. El silencio golpeó diferente. No pacífico, solo hueco, como el tipo que sigue a una bofetada. Ni siquiera se molestó en encender las luces. Simplemente se dirigió directamente a la cocina, todavía con su camisa de uniforme. Sudor empapado en la espalda. Su teléfono vibró. Asunto. Confirmación final. Cumplimiento de desvinculación. D. Recursos humanos de Titan Frat. Hola Lucía. Esto confirma la devolución de toda la propiedad de la empresa y la conclusión exitosa de tu registro de empleo. Gracias nuevamente por tu servicio. Te deseamos lo mejor en el futuro. Lucía miró las palabras durante un segundo demasiado largo. Toda la propiedad de la empresa. Eso fue todo. Eso lo hizo. Caminó por el pasillo, abrió el armario del vestíbulo y se arrodilló. Empujó la caja de la basura navideña a un lado. Detrás, un archivador de metal beige con un cajón oxidado y una cerradura rota que arregló con un clip y algo de mal lenguaje hace 10 años. Lo abrió de un tirón. Segunda carpeta desde atrás, etiquetada con su letra. Titan Frat, Propiedad Muelle, 2004. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared, y la abrió. Ahí estaba. Todavía nítido. Todavía firmado en tinta azul. Contrato de arrendamiento.
4510 San Larkhill Drive, Dallas, Texas. Arrendatario: Lucía Pérez. Recordaba ese día claro como el cristal. Estaban en la oficina del remolque en ese entonces. Sin almacén todavía. Solo camiones prestados y una bahía alquilada. Titan Freight no podía obtener la aprobación de crédito para el sitio. Los bancos no confiaban en una startup de logística operada desde una línea de fax alquilada. «Yo lo firmaré», dijo Lucía. Sin dudarlo. En ese entonces, se sentía como lealtad. Se sentía como familia. Pasó a la última página. Cláusula de renovación. Letras en negrita. Segundo párrafo. El arrendatario debe presentar la renovación por escrito 30 días antes del vencimiento del arrendamiento. La falta de renovación resulta en terminación automática. Lucía revisó la parte superior de la pantalla de su teléfono. 6 de septiembre. Revisó el contrato nuevamente. Inicio del arrendamiento original. 1 de septiembre de 2004. Su pecho se apretó. Su boca se secó. Se habían olvidado. Habían estado renovando automáticamente durante años, a través de ella. Y cuando todo se volvió formal, cuando empezaron a poner las cosas a nombre de la empresa y no al suyo, ella lo dejó pasar. Pero el papeleo nunca cambió. Nunca lo actualizaron. Nunca preguntaron. Y ahora habían dejado que el contrato expirara. Ayer. Todavía lo tenía. Lucía se puso de pie, carpeta en mano, corazón latiendo como si acabara de correr por el muelle. No asustada, solo encendida, como algo latente que se había abierto y recordaba cómo respirar. Le quitaron su credencial, le quitaron sus llaves, le quitaron su trabajo. Pero olvidaron lo único que no podían permitirse perder. Olvidaron que ella era dueña del maldito edificio. Lucía apenas durmió. La carpeta del contrato permaneció en su mesa de cocina toda la noche, intacta, pero brillando en su cerebro como un fusible esperando arder. A las 8:15 de la mañana siguiente, tomó su teléfono y encontró el nombre que no había dicho en voz alta en años. Rafael Cortés. Solíamos llamarlo Rafael la llave. Cuando todavía estaba debajo de los camiones en lugar de detrás de un escritorio. Tipo inteligente. Siempre arreglaba más que motores. Después de que Titán despidió a los viejos mecánicos, fue a la escuela nocturna, se certificó como asistente legal, y ahora dirigía una pequeña oficina cerca de Elmwood. Presionó llamar. Hola. Rafael. Soy Lucía Pérez. Pausa larga. Bueno, mierda, Lucía. Vaya, han pasado, ¿qué? 10 años. Más cerca de 15. Maldición. Pensé que te habías jubilado o... Me despidieron ayer. Otra pausa. ¿Estás bromeando? No, pero necesito que veas algo. ¿Estás ocupado alrededor del mediodía? Puedo hacer tiempo. ¿Qué está pasando? Traeré los papeles. Entenderás cuando los veas. Se encontraron en un restaurante justo al lado del Loop 12. Él ya estaba sentado en un reservado, bebiendo café, todavía usando esa gorra raída de los cowboys que siempre usaba los lunes. Se puso de pie cuando ella entró. «Te ves igual», dijo. «Mientes tan mal como solías hacerlo», respondió Lucía, deslizándose frente a él. Le entregó la carpeta. La abrió ahí mismo, entre el dispensador de servilletas y el salero, hojeando páginas con esos mismos dedos gruesos que recordaba envueltos alrededor de una llave de tubo. Después de 3 páginas, se detuvo. «Espera, este contrato está a tu nombre». Siempre lo estuvo. Y nunca lo movieron a la empresa. Nunca preguntaron. Se recostó, parpadeando. «Jesucristo. Los tienes agarrados del cuello». «No pedí eso». «No, pero te lo dieron». Leyó la cláusula 2 veces, luego sacó su teléfono y verificó la fecha. No presentaron nada antes del 1 de septiembre. Ni una maldita cosa. Entonces el contrato revirtió. «Lucía, ¿estás sosteniendo las llaves, lo sepan o no?» Lucía miró sus manos. Estaban firmes, pero su estómago no lo estaba. «No estoy tratando de destruir nada», dijo. «No estás destruyendo nada», dijo, voz plana. «Les estás recordando lo que olvidaron. Gran diferencia». Lucía asintió lentamente. Todavía no se sentía real.
Hizo señas a la mesera. ¿Quieres algo? Solo café. No hablaron mucho después de eso. Él siguió leyendo. Ella solo se sentó ahí, mirando los autos pasar por la intersección, pensando en cuánto tiempo había guardado todo ese papeleo y nunca pensó que volvería a importar. Esa tarde, Lucía condujo a su oficina. Lugar pequeño y diminuto intercalado entre un lugar de préstamos de día de pago y una barbería con neón roto. Escanearon cada página, de adelante hacia atrás, cada enmienda, cada recibo de renovación. Lo dispuso todo como evidencia en un tribunal. Está sólida, dijo. Perdieron la fecha límite. Eso te da plena autoridad para terminar. Limpio y legal. No quiero una demanda, Rafael. Esto no es una demanda. Es un aviso. Solo les estás diciendo lo que ya perdieron. Escribió mientras pegaba. Lucía miraba por encima de su hombro. Hizo clic unas cuantas veces más. Luego giró la pantalla hacia ella. Léelo. A. Titanfrat. Re. Terminación de arrendamiento. 4510 San Larkhill Drive. Efectivo inmediatamente. Se sentía frío, afilado, pero no incorrecto. Imprímelo, dijo. Presionó el botón. La impresora comenzó a zumbar. Se quedaron ahí, los dos, en esa oficina pequeña y abarrotada rodeada de libros legales polvorientos y ambientadores viejos, viendo salir las páginas. Esto no era venganza. Era memoria escrita en tinta. Lucía llevó el aviso de terminación impreso en un sobremanila, metido bajo su brazo como si fuera solo otra diligencia. Primera parada, la oficina de administración de propiedades en Oakcliff. Edificio pequeño, olía a ambientador viejo y pegamento para alfombras. Se lo entregó a la recepcionista, le pidió que sellara la copia. La chica miró el nombre de Titán y dijo, «Oh, ese es el almacén de ustedes». «Solía serlo», dijo Lucía. Las cejas de la chica se levantaron, pero no preguntó nada más. Bueno. Segunda parada fue el portal de negocios de la ciudad. Lucía presentó el cambio de arrendamiento electrónicamente, cargó los documentos escaneados que Rafael la ayudó a preparar, hizo clic en las indicaciones hasta que presionó enviar. Era oficial. Para cuando llegó a casa, su bandeja de entrada sonó con la confirmación. Aviso de terminación de arrendamiento aceptado y procesado. Lucía se quedó ahí en su cocina con su teléfono en una mano y el recibo en la otra, respirando como si acabara de terminar una carrera de 100 yardas. Al otro lado de la ciudad, Marcus Brennan probablemente estaba en cámara haciendo lo que mejor hacía, sonreír en los focos. Había estado dando entrevistas toda la semana hablando de crecimiento, automatización, alcance internacional, lanzando palabras como optimizar e infraestructura de próxima generación. Vendiendo la idea de Titanfrat como si fuera una startup tecnológica, no una empresa de transporte construida sobre sudor, grava y diésel. Dentro de ese edificio, su edificio, no tenían idea. Todavía estaban entregando cheques de indemnización final, finalizando recortes de empleos. Sandra probablemente estaba programando más reuniones de alineación mientras Marcus estrechaba manos con inversionistas que nunca habían visto un muelle de carga. El nombre de Lucía no apareció ni una vez. Se había ido. Casilla marcada. Ya no relevante. Así que se hizo relevante. Se sentó en su mesa de comedor. El mismo lugar donde solía equilibrar los recibos de Titán antes de que la empresa tuviera QuickBooks. Abrió una carpeta nueva y comenzó a sacar de la pila que había guardado durante años. Recibos de gasolineras de cuando todavía no tenían tarjetas de combustible. Una factura por las primeras luces superiores en la Bahía 3. Ella había pagado la mitad por adelantado solo para que el tipo se presentara. Registros de reparación de montacargas que coordinó porque el proveedor no confiaba en que el predecesor de Marcus firmara órdenes de trabajo. Facturas de electricidad, control de plagas, recolección de basura de los primeros años. Todo a su nombre. Lo organizó por año, lo sujetó firmemente, lo etiquetó. Gastos de Titanfrat pagados. Lucía Pérez. No importaba si surgía más tarde. Solo necesitaba tenerlo en un solo lugar para ella. Afuera, el tráfico zumbaba por Militar y Parqua. En algún lugar de la distancia, escuchó el suave zumbido de un camión de reparto, del tipo que solía programar sin software, solo una tabla con sujetapapeles y sentido común.
Encendió una vela en el mostrador. No por ambiente, solo por hábito. Siempre hacía eso cuando necesitaba aclarar su mente. Luego agarró su vieja libreta espiral del cajón, la misma que usaba para horarios semanales cuando todavía los hacíamos a mano. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos viejos, franjas horarias, nombres, tiempos de carga. Páginas y páginas de trabajo que nadie vio jamás. Pasó a una página nueva. Escribió una línea en el centro. 1 de septiembre. Lo olvidaron. Eso fue todo. Cerró la libreta, la dejó en el mostrador y apagó las luces. No sentía rabia. Todavía no. Solo algo más afilado. Todavía esperando. 4 días después, el aviso llegó. Rafael lo presentó a primera hora de la mañana. Oficial. Certificado. Sin lugar para malentendidos. Lucía recibió la confirmación de entrega al mediodía. Fue a la dirección registrada de Titán, al administrador de la propiedad, y directamente a la bandeja de entrada de Marcus Brennan. Esta carta sirve como notificación formal de que el arrendamiento de 4510 San Larkhill Drive, Dallas, Texas, se termina por la presente. El arrendatario registrado retiene todos los derechos legales sobre la propiedad. Titán Frat tiene 30 días para desalojar. A las 3 de la tarde, el lugar estaba en llamas. No literalmente, pero cerca. Lucía no lo escuchó de primera mano, pero el teléfono de Rafael se iluminó como un árbol de Navidad. A las 5, la llamó, riendo entre respiraciones. No lo vieron venir. Ninguna sorpresa ahí. Están corriendo como locos. Equipos legales tratando de averiguar cómo diablos todavía estás listada como la arrendataria. Nunca preguntaron, nunca verificaron. Silbó bajo. Deberías haber visto la cara de Sandra cuando se dio cuenta de que no estabas fanfarroneando. Lucía se apoyó contra el mostrador de su cocina, mirando la tostadora, el teléfono en su oreja. Marcus también estaba ahí. Primera fila. Silencioso al principio, luego cabreado. Tiene 4 abogados dando vueltas alrededor de un contrato de 5 páginas que escribiste hace 23 años en una mesa de sala de descanso. Lucía esbozó una sonrisa. No presumiendo, solo satisfecha. Al otro lado de la ciudad, Titán se estaba desmoronando. Marcus había reservado un espacio en la radio esa mañana, hablando sobre el plan de expansión de 5 años de la empresa, nuevos centros regionales, rutas de envío al extranjero, toda esa mierda brillante de presentación. Mientras tanto, toda su operación de Dallas estaba sentada en terreno que ya no controlaba legalmente. Los abogados profundizaron, tratando de encontrar huecos. Ahí fue cuando encontraron la cláusula 14C, enterrada cerca del final del acuerdo original. Si en algún momento el arrendatario usa la propiedad arrendada con fines personales o de lucro no comercial, el acuerdo puede declararse nulo a discreción de la administración. Ese era su ángulo. Pensaron que si podían probar que Lucía usó el almacén para obtener ganancias personales, la terminación podría ser inválida. Rafael vino esa noche, trajo comida para llevar y una copia impresa del contrato. Están presentando una contrademanda, dijo, deslizando un sobre manila por su mesa. ¿Con qué fundamentos? Tocó la cláusula con un bolígrafo rojo. Dicen que te beneficiaste, que usaste el arrendamiento del almacén para tu propio beneficio. Lucía se recostó. Eso es. Lo sé. Les dije. Ella nunca ganó un centavo de ese lugar. Perdió dinero. ¿Has visto las facturas? Exactamente. Cubriste servicios públicos, firmaste contratos de reparación, pagaste tarifas de la ciudad de tu propio bolsillo. Si acaso, subsidia sus operaciones. Lucía hojeó las páginas de todos modos. Parte de ella quería ver las palabras, como si leer la mentira facilitara aplastarla. ¿Van a ir a la corte? Preguntó. Tal vez. Pero ahora mismo están fanfarroneando. Necesitan tiempo. Les quitaste la alfombra y esperan que si ladran lo suficientemente fuerte, la devolverás. Lucía cerró la carpeta y lo miró directamente a los ojos. Que lo intenten. Él asintió. Eso es lo que les dije. Esa noche, Lucía no durmió mucho, pero no estaba nerviosa. Estaba clara. Caminó por su apartamento alrededor de la medianoche descalza, sosteniendo una taza de té tibio.
Su lugar estaba tranquilo, estable. El edificio de enfrente parpadeaba por la luz rota del porche de alguien. Pensó en cuántas veces había abierto ese almacén, cuántos camiones había caminado junto a ellos, tablas con sujetapapeles que llenó en el frío, la lluvia, el calor abrasador. Cada perno y esquina de ese edificio tenían sus huellas dactilares. Y ahora lo estaban llamando suyo por primera vez, pero solo porque era un problema. Gracioso cómo funcionaba eso. Recogió su libreta del mostrador, la que tenía esa única línea escrita en el medio. 1 de septiembre. Lo olvidaron. Podían inventar historias, llamar abogados, arrojar dinero al problema. Nada de eso cambió la fecha en ese contrato. Lo olvidaron. Y ahora tenían 30 días para recordar. El elevador olía a cuero viejo y aire acondicionado. Lucía estaba junto a Rafael en silencio, viendo los números parpadear. Piso 8. Oficina de mediación en el centro. Alfombra limpia, puertas de vidrio pulido, recepcionista con sonrisa de portapapeles. Ya estaban esperando en la sala de conferencias. Marcus estaba sentado al final de la mesa, camisa planchada, postura perfecta, bebiendo de una botella de agua como si estuviéramos aquí para hablar de branding. Sandra se sentó rígidamente a su lado, ojos en su computadora portátil. 2 hombres con trajes grises los flanqueaban. Legal, obviamente. Lucía entró firme, no sonrió, no asintió, solo tomó su asiento frente a él mientras Rafael abría su maletín. Lucía, dijo Marcus, ofreciéndole esa sonrisa suave y practicada como si fueran viejos amigos. Me alegra que hayas aceptado reunirte. Lucía no dijo nada. Rafael sacó la carpeta. Esperamos que podamos llegar a una resolución, comenzó uno de los abogados. No hay razón para que esto sea complicado. Marcus se inclinó hacia adelante. Mira, todos entendemos lo que pasó. Fue un descuido de papeleo. Nadie está señalando con el dedo, pero esto afecta a muchas personas. Docenas de empleos, horarios de carga, contratos en movimiento. Hay una manera justa de arreglarlo. Deslizó una sola página a través de la mesa. Una liquidación financiera. 6 cifras a cambio del control total del arrendamiento y un acuerdo de confidencialidad firmado. Rafael no lo tocó. En cambio, abrió su archivo, tranquilo, metódico. Estás, dijo, extendiendo copias como un repartidor sin nada que ocultar, son 27 facturas pagadas por la señorita Torres. Servicios públicos, impuestos a la propiedad, reparación del techo, repavimentación del muelle, todo cuando la empresa no tenía crédito ni base legal para pagar por su cuenta. Colocó una pila de recibos a continuación. Estos están a su nombre. Y estos. Sostuvo una última hoja. Son 5 cheques que ella adelantó para equipos que nunca fueron reembolsados. Los abogados no dijeron nada. La cara de Sandra se cayó. Marcus se mantuvo calmado, pero sus ojos saltaron entre los papeles, rastreando cada detalle. Miró a Lucía. Podrías haber venido directamente a nosotros. No necesitábamos abogados para esto. Ya tenías abogados cuando me cortaste, dijo Lucía. Esto es solo la segunda ronda. Se recostó, frunciendo el ceño. Esto no es personal, Lucía. Es negocio. Me borraste, Marcus. Ahora lidia con lo que eso cuesta. Se inclinó hacia adelante. Más cortante ahora. ¿Sabes lo que estás haciendo aquí? Estás a punto de interrumpir toda una operación. La gente depende de ese edificio. Me dijiste que yo era reemplazable, dijo Lucía, mirándolo fijamente. Ahora pruébalo. Eso lo calló. Uno de los abogados se aclaró la garganta. Mira, legalmente hablando. Rafael lo interrumpió. No tienes una pierna legal en la que pararte. El contrato expiró. Perdiste la ventana de renovación. Ninguna cláusula cubre tu falta de acción. Tienes 30 días. Eso es todo. Marcus la miró como si fuera irrazonable. Como si se suponía que debía preocuparse más por su problema de lo que él alguna vez se preocupó por el de ella. Estamos tratando de mantener el negocio a flote, dijo, el tono cambiando hacia lo justo. Tú construiste este lugar. ¿Quieres verlo colapsar? No, dijo Lucía. Quiero que recuerdes quién lo construyó. Miró hacia abajo, tomó un respiro.
El abogado a su lado se inclinó y le susurró algo. Probablemente algo como, ella no está fanfarroneando o esto no se sostendrá en la corte. Lo que fuera, los hombros de Marcus se hundieron. Luego la miró de nuevo, calmado pero tenso. Entonces, ¿qué quieres? Lucía lo miró directamente. Nada de ti. El abogado deslizó la oferta de vuelta hacia él. Entonces estás rechazando el acuerdo. Lucía asintió. Esto no es negocio. Es memoria. Nadie habló durante un largo segundo. Rafael se puso de pie y comenzó a recoger los documentos. Creo que eso cubre todo. Sandra comenzó a escribir furiosamente. Marcus no dijo nada mientras salíamos. En el pasillo, Lucía exhaló lentamente. No alivio, solo claridad. Les quedaban 30 días. Y ahora lo sabían. 2 semanas después, Lucía estacionó al otro lado de la calle del almacén a las 6:42 de la mañana. Misma hora en la que solía llegar. Solo que ahora se quedó en el auto. El letrero de Titán todavía parpadeaba. Esa maldita te que les dije que arreglaran hace 10 años. Nunca lo hicieron. Un SUV blanco de la ciudad se detuvo primero. Luego 2 oficiales judiciales con chaquetas negras bajaron con portapapeles y sobresellados. Uno tenía una placa colgando de su cuello. El otro llevaba una orden laminada en una funda de plástico. Lucía no necesitaba binoculares para saber lo que decía. Ejecución de desalojo autorizada y ejecutada. Un par de trabajadores ya estaban ahí, parados junto al muelle como si estuvieran esperando café. Uno de ellos, un chico que Lucía no reconocía, entrecerró los ojos a los oficiales, luego sacó su teléfono y comenzó a grabar. El oficial principal caminó hasta las puertas delanteras y pegó el aviso directamente en el vidrio. Otro trabajador salió, lo leyó, y se congeló. Podías verlo extenderse por su cara. Conmoción, confusión, luego pánico. Salieron más teléfonos. Lucía vio a alguien grabando un video en vivo. El muelle de carga quedó en silencio. Adentro, apenas podía distinguir el movimiento. Siluetas corriendo detrás de las ventanas. Las persianas se abrieron de golpe. Las cabezas asomaron por las esquinas. Entonces la puerta principal se abrió y Marcus salió rápido. Mangas de camisa enrolladas, teléfono en la oreja, hablando fuerte. Demasiado fuerte. Se volvió hacia los oficiales judiciales con esa misma sonrisa pulida que usaba en todas esas entrevistas. A ellos no les importó. Señaló, dijo algo. El tipo de la placa simplemente negó con la cabeza y le entregó una copia de la orden. Marcus siguió hablando rápido, animado. Trató de llevar a uno de ellos a un lado como si esto fuera un malentendido. Lucía podía ver desde su postura que estaba perdiendo el hilo. Entonces su asistente, un tipo alto con chaleco, corrió detrás de él con una carpeta en la mano. Empezaron a discutir, gritando a todo pulmón ahí mismo en la acera. Las cámaras capturaron todo. Los teléfonos estaban fuera en todas direcciones. Lucía lo vio gesticular hacia el muelle, luego hacia el aviso, luego hacia el asistente, como si esto fuera el error de otra persona. No lo era. Al otro lado del estacionamiento, una camioneta de mudanza se detuvo. 2 tipos con uniformes azules bajaron con carretillas y cajas vacías. El almacén estaba siendo vaciado. Uno de los oficiales judiciales caminó hacia el supervisor del muelle y le entregó otro aviso. Podías ver cómo los hombros del tipo se hundían. A las 7:15, el administrador del edificio llegó con un llavero del tamaño de una toronja. Caminó directamente a la entrada lateral y la cerró desde afuera. Estaba sucediendo. Lucía se quedó en su auto, motor apagado, ventanas entreabiertas lo suficiente para dejar entrar la brisa de la mañana. Desde aquí, el edificio no parecía poder ni dinero ni crecimiento. Parecía un recuerdo. El lugar donde limpió baños cuando el conserje renunció. El lugar que remendó con cinta adhesiva y grasa de codo cuando no había dinero. El lugar que convirtió en un sistema que funcionaba. No porque fuera fácil,